Bien, seguimos con la clase. Esperamos que los demás también estén listos. Aquí veo a Astrid, a Julio también. A ver, ¿quién más? A Cristian, que tiene su cámara abierta. Los demás están con la cámara cerrada, pero esperemos que vayan cumpliendo. Solo creo que se nos fue. Bueno, es que ya estamos de noche, ¿no? Y Sol se fue. Muy bien, vamos a ir a mirar esta oportunidad del libro de Ageo. Ya hemos hecho una especie de digamos, de reflexión, de pensamiento, de análisis, ¿no? De los profetas y lo que es el valor para nuestros días. Pero ahora vamos a seguir y continuar con este profeta, Ageo, que es uno de los que tiene una característica muy, muy particular. Ya no predica acerca de la justicia, o por lo menos desde ese rumbo, ya no predica los males que tenían los pueblos, sino que estaba hablando de algo que caracterizaba a Jerusalén y que al volver parece que sí hubo interés de hacer y terminar esta obra, pero al final quedó digamos, en una construcción a medio hacer, mientras la ciudad se iba poblando, iba tomando cuerpo, tomando forma. Me refiero al templo, ¿no? Y Egeo tiene que ver con eso, con el templo de Jerusalén, ¿no? Por eso aquí está la figura de Jerusalén, del templo. Aquí está en el terreno, digamos así, acá está el altar del sacrificio, pero todavía no hay un templo específico. Y aquí se está hablando, está es la ilustración con respecto a lo que estaba ocurriendo en ese momento, ese tiempo, la necesidad de construir el templo, o que si es necesidad o es, ¿cómo lo entenderíamos a Ageo? Él estaba predicando de que no es necesario el momento para construir el templo, o estaba eh, promoviendo, ¿no? Continuar y terminar el templo de una vez para tener entonces la base espiritual para Israel, porque para ellos la base espiritual, la vida espiritual estaba en el templo. Al no tener templo, entonces no había vida espiritual, ¿no? Esa era una de las creencias que tenía el judío con respecto a su condición. Y creo que eso nos ha llegado hasta nuestros días, esa es la idea que uno tiene, ¿no? Si no vas a la iglesia, entonces como que ay, espiritualmente está bajando, ¿no? O que si no estás haciendo alguna actividad en la iglesia, entonces algo te está llevando por otro camino, entonces no estás bien espiritualmente. Y creemos que el que está espiritualmente es el que está activo en la iglesia, que hace una labor en la iglesia, que contribuye a él, creemos que él está muy espiritual, ¿no? Pero como decía Adi en su comentario, ¿no? Muchas veces a los que nosotros llamamos espiritual no demuestran esa espiritualidad afuera, ¿no? Y necesitamos ser concordantes con eso, de paso. No estoy diciendo que eso debe darse, ¿no? Ni tampoco criticando, sino estamos hablando de la necesidad de ser consecuentes, ¿no? Nuestra espiritualidad en la iglesia, pero tanto también afuera. Y la vida nacional en Israel tiene que ver con eso, porque si el templo no estaba construido, entonces también el pueblo no estaba ubicado bien, ¿no? Con el sello. Y hay necesidad de la construcción del templo. Y eso creo que nos puede llevar a un análisis también, haciendo una metáfora, ¿no? Eh, que debemos construir el templo de Dios en nuestra vida, ¿no? ¿No? Está preocupado porque se construye el templo de Dios en nuestra vida. Es decir, la presencia de Dios contiene en nosotros. Ese es, creo que es el elemento base que implica este cuidado del templo. No era el objeto del templo por sí mismo, aunque en las épocas de Jeremías sí lo habían llegado a idolatrar. El templo era un ídolo para Israel, ¿no?
Y tanto era Eh, miedo lo que ellos decían, templo de Jehová es este, templo de Jehová. O sea, porque tenían el templo y ellos creían que estaban seguros. No, no va a venir la invasión egipcia, no, no va a venir los babilonios, no, no va a pasar nada. Eso porque tenemos el templo, Dios nos va a proteger. Falso, pues. Habían idolatrado al templo. Cuidado con idolatrar al templo. Cuidado con idolatrar la denominación. Cuidado con idolatrar nuestra propia iglesia, ¿no? No, estamos para adorar a Dios. Eso creo que es importante de notarlo. y, pastor, disculpe, y sí, en la lectura, de la lectura de los libros, No te escucho bien, a ver, mencionaba un que, poquito más fuerte. hola, ¿me escucha? Sí, apenas. A ver, voy a ver si es Ya, sigue, Ah, sigue. al, a ver qué pasa estoy pasando una moto con música. Ya. Sí, pastor, lo que usted estaba mencionando, ¿no? Que para ellos es como que eso les hacía sentir únicos y diferentes a los demás. Decían de que si dejaban de el templo, dejar de construir el templo, es como que dejaban también de adorar a Jehová, a Dios. Ujú. Sí, eso es lo que creían, pues, ¿no? Bueno, en todo caso, el objeto mismo como parte de la adoración a Dios, ¿no? Entonces no hay templo, Dios no puede habitar, ¿no? ¿Ya? Bueno, y Ageo por eso se levanta aquí, ¿no? Que viene a ser uno de los tres profetas que pertenecen al periodo después del regreso del cautiverio, ¿no? Al terminar los 70 años de destierro, y él ve el restablecimiento de la vida nacional judía, ¿ya? Y es posible que ya como muy anciano haya escrito este libro, ¿no? Su nombre en hebreo es Haggai, que significa festivo, perdón, derivado de festival, o significa fiesta en realidad, Haggai, ¿no? Haggai, eh, cuando este, el judío, por ejemplo, saluda, ¿no? Feliz, ¿no? Hag, ¿no? Hag Samea, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, es feliz fiesta, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, entonces es posible que el profeta recibiera ese nombre porque nació en una festividad importante, ¿no? Recuerden que en Israel había muchas fiestas, ¿no? 5 fiestas principales, ¿no? Ya. Él escribió por el año 516 Cristo, más o menos, en Jerusalén posiblemente, ¿no? Por ahí debe haber sido este, este profeta, ¿no? Haggai. Eh, el mensaje de Ageo, ¿no? Es la reclamación repetida de origen divino, ¿no? 5 veces en los 38 versículos de su profecía nos dice, vino palabra de Jehová a él, ¿no? Vino palabra de Jehová a él. Es lo que 5 veces aparece. Y 4 veces usó la fórmula, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si juntamos 5 con 4, serían 9 veces mencionando a Jehová, ¿no? 5 veces dice Jehová de los ejércitos y 4 veces sencillamente Jehová, ¿no? Y el propósito es animar pues a la construcción del templo, ¿no? Según Robinson, Haggai entonces estaba Pastor, el flyer no se ve. animando, ¿sí? A ver, mm, ya, ya, un momentito, ya, creo que ahora sí. Ya, a ver si gracias. Muy bien.
Entonces, básicamente tiene que ver con un mensaje con respecto al templo, ¿no? Una de las primeras cosas que decimos es animar la construcción del templo. ¿Pero para cuándo? Porque parece que algunos biblistas proponen que Ageo no está diciendo que eh, terminen la construcción, sino que no era el tiempo todavía, porque habían otras cosas que en Israel se estaban dando. Pero también, por otro lado, hace sugerir que esa es una especie de paradoja o como le llamaríamos, una forma muy sutil de decir, mire, según ustedes no es tiempo para construir, pero es el momento también ya, ¿no? Entonces posiblemente ambas cosas estén ahí en el camino y que el mensaje nos ayude a entender ese propósito que finalmente era terminar de construir el templo. Hay que recordar también que bajo la dirección de Zorobabel y Josué, ¿no? Eh, se comenzó a reconstruir el templo, ¿no? Ujú, Aún con la oposición de los samaritanos, ¿no? Y esa oposición pues hizo que se suspendiera el proyecto, ¿no? Porque en un momento estaban construyendo, pero terminó ahí, quedó ahí, ¿no? Un poco parecido a las obras que hay en el Perú, ¿no? ¿No? Se comienza una obra y no la terminan, ¿no? O demora en construirse. Por ejemplo, una de las cosas que tuvimos aquí en Lima es que el tren, la línea número 1, duró 22 años, creo, para terminar su construcción. ¿Mm? Porque se empezó en un periodo así a la loca y se trajo empresas del extranjero y al final se paralizó eso, vino una investigación y la corrupción que había sobre el caso, ¿ya? Y pasaron como 2, 3 gobiernos hasta que ya se realizó la obra y otro segundo gobierno la terminó hasta San Juan de Lurigancho, ¿no? Entonces ya tenemos ahí esa línea número 1. La 2 todavía está ahí, que ya dijeron que iban a inaugurar. Debería haberse inaugurado ya en este año, pero creo que va a pasar unos años más para que termine. Bueno, así es. Aquí se suspende el proyecto no por corrupción, no por eso, simplemente por la oposición de los samaritanos, ¿ya? Así se levanta entonces Ageo y Zacarías, ¿ya? Que van a alentar el terminar la obra, ¿no? Terminar la construcción del templo, ¿no? Ageo pues reprende al pueblo por buscar su propio bienestar, sin tener en cuenta el templo, ¿no? Un poco parecida a la situación de hoy, en donde la preocupación material, la situación del sistema, y más que nosotros, los materiales, es el sistema que te obliga, de alguna manera, a desentenderte poco de Dios o de las cosas de Dios para dedicarte a tu propia tarea, ¿no? De construir y de traer, pues, la economía a la casa, ¿no? ¿No? Hoy día, lastimosamente, la situación es así, ¿no? Y en todos los países y en las naciones está la cosa así, de esa manera, ¿no? Todo el tiempo, el trabajo, el trabajo, el trabajo y bueno, pues, eh, aun cuando trabaja mucho, se gana poco, ¿verdad? Y eso es lo que no permite, en alguna manera, tu dedicación a Dios porque estás exhausto o dedicado, el físico ya no responde, en alguna manera, algunas veces, ¿no? Entonces, y eso es por el bienestar, porque te han dado la idea de bienestar, emprendimiento, éxito, y que tú tienes que estar empoderado y todas esas cosas, ¿no? ¿Sí? Pero aquí la gente entonces estaba buscando su propio bienestar y no tomaba en cuenta el templo. Por eso le dice que deben considerar sus caminos y edificar la casa del Señor, ¿no? También les recuerda su desobediencia y les alienta porque el Señor vendrá a su templo y salvará a sus escogidos, ¿no? Entonces,
hay que tener el templo para que el Señor se manifieste, es lo que estaba diciendo Ageo. Claro, eso desde la revelación en ese tiempo, ¿no? Hoy día ya no necesitamos de un templo, pero sí hay templo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el templo del Señor? A ver, o necesitamos Nosotros, tenemos que tener un templo, Nosotros, tiene que haber nosotros, Jerusalén. pastor. Ok, a ver, no, sí, nosotros, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, nosotros. somos el templo del Dios, ¿no? Nosotros, como iglesia. No nosotros como individuos, sino nosotros como iglesia. Cada uno de nosotros somos piedra viva del templo de Dios. Así lo dice Pedro, ¿no? Entonces, el templo es la iglesia, es decir, la comunidad de fe, ¿no? La comunidad de fe. Aquí hay un mapa sobre las posibles, la ruta de los exiliados, ¿no? ¿No? Que volvieron de Babilonia, ¿no? Entonces, algunos se fueron por aquí hasta Tabor, directo hacia Damasco y luego a Jerusalén, y otros pueden haber bordeado por aquí, ¿no? Y llegado a Tamor, a Damasco, y sin ir a Tamor, sino a Damasco y de frente a Jerusalén. Fueron poblando poco a poco, esto estaba desierto, estaba destruido. El mismo caso de Nehemías, cuando se entera de cómo estaba Jerusalén, se quebró el hombre, ¿no? ¿No? Se quebró, lloró, ¿no? Al saber cómo estaba destruida Jerusalén, ¿no? ¿No? La ciudad hermosa, la ciudad de Dios, ¿no? Entonces, han pasado varios años, Zorobabel, el gobernador, Josué, el sumo sacerdote, líderes del primer retorno de cautivos a Jerusalén, se proponen construir el templo de Dios, ¿no? Ageo, ya de edad, ¿no? Estuvo con ellos. Y ese pequeño grupo con aspiraciones se enfrenta a tiempos difíciles, ¿no? Hay oposición, ¿no? Y también escasos recursos, ah, y esto hace que se desanimen, ¿no? Y algunos abandonan la obra. Y habían llegado a completar los cimientos, por lo menos. Los cimientos del templo estaban ahí, ¿no? Sí, estaban los cimientos. Voy a repetir, es una comparación que no debería hacer, pero bueno, es lo que más se me acerca. Recuerdo yo cuando estaba esa línea que les mencioné, la línea 1 en Lima, ya, que en Villa El Salvador, creo, hasta San Juan, estaba en funciones, ¿no? Entonces era un tren fantasma, era sin, la verdad era un tren fantasma, o sea, funcionó durante varios años llevando, yendo y viniendo, pero sin pasajeros, ¿no? Y los demás, la ruta después, hasta, a ver, por ahí en una parte de San Borja, no estaba completo, sino en alguna parte, hasta el lado de San Roque, por ahí, se Altura habían de hecho. surco, pastor. ¿Ah? Altura de surco, altura del surco. Sí, sí, por la avenida Aviación, pues, se habían hecho columnas. Exactamente. Ajá. Y esas columnas estuvieron durante 20 años ahí, ¿no? ¿No? Construidas, pero inclusive creo un pintor, para tratar de recrear el asunto, ¿no? Tren Pintó eléctrico. unos murales ahí en esas columnas, ¿no? Que ahora, bueno, ya después se borraron cuando se puso ya la parte de arriba, ¿no? Ya del camino, los rieles y todo lo demás, ¿no? Pero eso fue posterior. Pero durante mucho tiempo, ¿no? Esos cimientos estuvieron como testimonio de que por ahí se había estaba construyendo una línea de tren, ¿no? Felizmente se terminó, porque qué sería si eso no se hubiera terminado, ¿no? De paso, en Lima hay varias cosas que tenemos como no terminadas. Ustedes saben que hay casos, hay un edificio, por ejemplo, entre la avenida Tacna y la avenida Emancipación, lo que antes era Girón Arequipa, hay un edificio
Altura de Wilson. Altura de Wilson se llama ese. No, Tacna Wilson, no, es emancipación. antes de Wilson todo eso. Este Más antes. Emancipación y Tacna, ¿no? Yo recuerdo que vivía en Girón Huancavelica y a la vuelta, y ese lugar no existía, ¿no? Era un terreno, y el edificio que estaba al costado más bien, la pared de ese edificio, la utilizaban para poner un comercial en esa época, estoy hablando de los 60, donde pasaban unas filminas, ¿no? Tipo proyector, grande, ¿no? Como si fuera película, y nosotros me acuerdo desde la casa, de la azotea, veíamos eso, ¿no? La propaganda que ponían ahí en colores, ¿no? Luego, bueno, nosotros nos mudamos, ya no, ya dejamos ese lugar y comenzaron a construirse edificios que eran como veintitantos pisos. Iba a ser un gran edificio para su época, pero ha habido conflictos de no sé qué, y conflictos legales y todo eso, y ahí está ahorita. El edificio está casi terminado, pero le falta todo lo demás, ¿no? Está esqueleto. Y hay otro edificio para Avenida Arenales, la cuadra 14. Son dos torres que corresponden al seguro. Y son dos edificios terminados, pero no los utilizan. Algunos dicen que eso es porque esos edificios se han hecho los anillos respectivos y no se puede habitar, no se puede. Están ocupando solamente los primeros pisos, pero todo lo demás está vacío, ¿no? En fin. Esto es lo que ocurría también acá, ¿no? Cimientos del templo y, claro, había desidia, ¿no? En cuanto al templo o la preocupación en mero es la construcción de los hogares para ellos mismos, ¿no? Entonces su distracción, su preocupación era otra. Así que el Señor utiliza a Ageo y lo mueve a animar al pueblo para continuar la construcción del templo, ¿no? Bien. Ageo entonces combinó sus esfuerzos a las necesidades prácticas del momento. Él sentía eh, este, que como profeta, ¿no? Eh, Denotar este aspecto era importante, ¿no? Sin el templo, la continuidad de la religión de Israel no podía ser mantenida, ¿no? Y en ninguna otra manera podía prevalecer sobre sus intereses materiales su espíritu ético. Su afecto del uno para con el otro y para Dios, sino una devoción común al culto de Dios en sus padres, ¿no? Eso lo dice el escritor Smith en el volumen 2, ¿no? Sobre los profetas. Entonces, no podía haber entonces una prevalencia de los intereses materiales, ¿no? Eh, Frente a la devoción y al culto a Dios, ¿no? Porque para esa época eso lo entonces el símbolo, pues, ¿no? Para Jerusalén, tener el templo, entonces era dedicarse a Dios, ¿no? Poder hacer culto a Dios, ¿no? Recuerden ese salmo, ¿no? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿A qué se está refiriendo eso? Que de paso lo utilizamos también nosotros, ¿no? Pero no está hablando de nuestros cultos, no está hablando de nuestra iglesia, está hablando de templo de Jerusalén. Y al templo de Jerusalén no iban todos los días, tampoco iban todos los Shabbat, o sea, el día de reposo, ¿no? Sí, se iba a las oraciones. De paso, el templo no era para congregarse. No existía ese concepto de congregarse, aunque algunos lo tipifiquen de esa manera. No era para congregarse. El templo no tenía esa. Si ustedes y miran el templo, la forma que tiene el templo, la distribución, no hay lugar para congregarse, ¿no? Porque afuera hay, ¿qué cosa? El el altar de sacrificio, está el lavacro también, y luego adentro, en el lugar santo, ¿no? Los panes de la proposición, el candelabro, ¿no? Y en el Santísimo, el arca del pacto, y ahí no se podía entrar,
¿no? Más que el sumo sacerdote, ¿no? Una vez al año. Entonces no era para congregarse. ¿Ya? Ese templo era hecho al modelo del tabernáculo, que era el tabernáculo de reunión y que el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo. No, no entraban porque no estaba establecido para congregarse. Así que hay que olvidar esa idea de que el templo de Jerusalén era para congregarse, ¿no? No era para eso, ¿no? La iglesia sí tiene un concepto sobre eso, de congregarse, ¿no? Pero al estilo de la sinagoga, porque las sinagogas sí eran para congregarse. Por eso que la palabra Bet Knesset en hebreo significa lugar de reunión o casa de reunión, ¿no? Porque ahí se congregaban. Y eso es lo que la iglesia utiliza después como modelo, ¿no? ¿No? Congregarse, estar unidos, ¿no? Pero los judíos no tenían esa concepción más allá de la sinagoga. Cuando se forma la sinagoga, recuerde que para esta época de Ageo no existían sinagogas, ¿no? Se estaban formando recién, ¿no? Con el fariseísmo, los escribas, todo eso, ahí se empezó todo ese movimiento, ¿ya? Eh, Al no tener templo, y entonces las sinagogas suplían un poco, en parte eso, ¿no? Eh, pero el templo era importante. Y lo termina, ¿no? Bien, entonces aquí se tiene que poner en primer lugar el programa de Dios, no el programa de Israel o de los judíos, ¿no? O de la construcción de la ciudad, que también era importante, que ya la habían hecho, pero que seguían adornando y hermoseando, pero el templo estaba abandonado, ¿no? Entonces, el programa de Dios, su casa y su adoración, ¿no? Mostraban la pobreza y el fracaso, ¿no? Eh, que tenía Israel desde esa perspectiva, espiritualmente hablando, ¿no? Ahora, entonces, si se pone el programa de Dios en primer lugar, entonces habrá una dicha y una prosperidad y felicidad en proporción a la fidelidad al pacto, porque eso también significaba cumplimiento al pacto, ¿no? No necesariamente era así, ya recordemos que en la época de Jeremías ellos habían abandonado el pacto, pero sí estaban orgullosos de su templo. O sea, en los aspectos religiosos no habían abandonado nada, pero sí habían abandonado el pacto. Lo quebraron y eran indiferentes al pacto. O sea, como que había una religiosidad, pero sin el pacto con Dios. Puede haber una religiosidad, ¿ya? Sin tener en cuenta el pacto con Dios, ¿no? Este libro nos sirve para meditar y reflexionar sobre la importancia de tener el templo de Dios en buenas condiciones, ¿no? Tener el templo adecuado y en buenas condiciones, ¿no? Y caminando. Nosotros, pues, como templo de Dios, debemos darle importancia a nuestra vida espiritual, individualmente, pero también, por otro lado, como iglesia, como pueblo de Dios. Creo que a eso va el mensaje de Ageo. No solamente como individuo. El problema que tenemos, y eso sí es un problema bastante fuerte, porque la sociedad en que vivimos es una sociedad individualista. Y la vida cristiana, la práctica de vida cristiana se vive a veces individualmente. Sí, nos reunimos como congregación, como comunidad de fe, pero cada uno está pensando en su desarrollo espiritual. Y hacemos énfasis en eso, en el individuo que desarrolla su vida espiritual. Creo que ahí sí hay que cambiar un poquito ese giro, ¿ya? Y preocuparnos también por la comunidad de fe, cómo crece, si, cómo está edificándose la comunidad de fe. Claro, si un individuo en la congregación se va edificando y otros más, claro, la comunidad va creciendo, pero también hay que hacerle el énfasis a la vida comunitaria, ¿no? Porque generalmente nuestro mensaje va a el Señor te quiere próspero, el Señor te quiere sano, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere agradecerte, tiene varias promesas para ti, cumple estas promesas,
Si no cumples, no te va a ir bien a ti, pero eso todo es individual. ¿Cómo encajar todo eso como comunidad, como la comunidad de fe? Ahí es donde tenemos que ir variando y centrando nuestro tema para ver cómo se desarrolla el obrar de Dios como templo, como iglesia, como pueblo, ¿no? Porque eso es lo que entendemos a partir de Ageo. Así que Ageo exhorta al pueblo a tener entusiasmo y dedicarse a la obra de construir el templo, obra que había cesado, ¿no? Y la mejor manera es que se pueda hacer esto es mostrar eh, aquello que se había perdido, ¿ya? Y que las bendiciones lleguen a quienes ponen a Dios en primer lugar en sus vidas, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Creo que los agentes de Jerusalén había dejado, eh, eran, sí, creían en Dios, pero Dios no era prioritario en sus vidas, ¿no? ¿Cómo se demuestra? Porque el templo está vacío, porque el templo está desolado, ¿no? Y la idea de esto es que la visión de la gloria de Dios es el nuevo templo cuando se complete. O sea, Dios se va a manifestar ahí. Esa es la concepción que tenía Israel, pues, ¿no? Entonces, al tener templo, Dios se va a manifestar, ¿no? Entonces, en este mensaje de esperanza hay reprensión y juicio al pueblo por sus pecados. ¿Por qué? Por abandonar a Dios. Abandonar a Dios porque no tenían el templo. Zorobabel entonces y José, comisionados para esto, ¿no? Eh, guían al pueblo, ¿no? Y profetizan también, o se profetiza, el establecimiento del reino eterno de Dios, ¿no? En este libro de Ageo. Eso es uno de los elementos importantes, que no solamente es el templo en sí mismo, como y en Jerusalén, sino que el establecimiento del reino de Dios, ¿no? ¿No? Así que ese momento en que Zorobabel será honrado por su parte en la culminación de la obra del templo, entonces ya se mira hacia el reino de Dios, la construcción del reino de Dios. Aquí está el bosquejo para ir marcando esta parte, y aquí vemos entonces al profeta y su comisión, ¿no? ¿Qué nos dice el texto del versículo 1? 1:1, pastor. Sí. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, es el versículo 1. Muy bien, ese es lo que mencioné, ¿no? La comisión que tuvo Ageo, ¿no? Dar palabra de Dios a Zorobabel y a Josué. Y le dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. El pueblo decía eso, ¿no? Y ese es el mensaje que comienza en el versículo 2, ¿no? Hasta el 11. Y, y les indica todavía esto, ¿no? ¿Acaso si es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas, ¿no? Y que esta casa esté desierta? Pues así dicho el Señor, piensen bien lo que hacen. Y de ahí viene un pensamiento, un proverbio también, un refrán, dice, ¿no? Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. Ujú. O sea,
tienen mucho y hacen mucho, pero no consiguen nada, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque habían abandonado al Señor. Piensen en lo que hace, dice. Vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Eso ya ha dicho el Señor. Entonces le combina eso. Dice, Dios está diciéndole eso. Vayan, construyan la casa, ¿no? Guardan su casa, pero yo en un soplo lo disipo, dice el Señor, ¿no? Mi casa está desierta mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Y ahí viene luego la invocación. Porque por culpa de ustedes los cielos han retenido la lluvia y la tierra se niega a dar su fruto, ¿no? Hay sequía, dice. Y yo hice venir la sequía sobre esta tierra, sobre los montes y el trigo, sobre el vino y el aceite, sobre hombres y animales, sobre todos los productos de la tierra y sobre todo trabajo manual, ¿no? Así que dice que oyeron la voz de Dios, el pueblo, Zorobabel, Josué, ¿ya? Y tal como el Señor les había dicho, dice que el pueblo tuvo temor delante del Señor. Ahí es donde Ageo habla con el pueblo, ¿no? Y le dice, yo estoy con ustedes, ¿no? Así que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel y de Josué. Parece que también ellos estaban ahí opacados, ¿no? Los mueve, ¿no? Y fueron a trabajar en la casa de Dios, ¿no? Para construcción, ¿no? Y ese era el día 24 del mes sexto del año segundo de Rey Darío. ¿Cuándo fue que el Señor le habló a Ageo? Dice, el primer día del mes sexto del año segundo. Y acá dice el 24 del mes sexto. O sea, habían pasado ¿cuántos días? 23 días, ¿no? 3 días. ¿No? Día primero del mes al día 24 del mes, del sexto mes. Entonces, bueno, son 24 días, ¿ya? Pero si descontamos el primer día, 1 menos 24, 23, ¿no? 23 días, entonces, que costó todo este trabajo, ¿no? Imagínense, para que el pueblo tomara conciencia y para que Zorobabel y José también pues tomaran cartas en el asunto, ¿no? ¿No? No fue como Pentecostés, ¿no? Que vino de pronto el Espíritu Santo, y movió a todos, llenó a todos y comenzó todo el avivamiento ahí, ¿no? No, acá esperó, fueron una constante del mensaje de Ageo hasta que Dios toca el corazón de estos hombres y comienza la tarea. ¿Y cuándo empieza? Al, al día 24 del mes. Al día 24 es que empiezan la tarea, ¿no? Muy bien, entonces vemos ahí, acá esto se ha traspasado, ¿no? Entonces el Pastor, mensaje, aquí pastor, vemos, perdón. sí, sí, Dice acá este, el día primero del mes sexto, pero en el 2 dice el día 21 del mes séptimo. eso es otra Mm, cosa, porque ya, al ya. terminar el capítulo, en el versículo 15 dice, era el día 24 del mes sexto del año segundo de Rey Darío. Ya, ya. Ok, ok. Sí, sí, A estaba eso leyendo nos otra cosa. quedamos, Perdón, perdón, perdón. ¿ya? Cuando ellos están construyendo, terminan, dice, el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor, dice, ¿no? ¿Ya? Y habla Zorobabel, ¿ya? Y que se esfuercen, ¿no? Para eso, ¿no? Para terminar, porque la gloria de Dios iba a venir sobre ese templo, ¿no? Bien, entonces, eso es otra etapa, ¿no? En la instancia de, digamos, de seguir la construcción. Pero en este primer tiempo, hasta el versículo 14, a ver, no, hemos estado versículo 2, sí, acá, este es el capítulo 1, ¿no? Entonces,
el mensaje y el egoísmo y la falta de cuidado del pueblo en los caminos y resultado de maldición, disgusto divino en la exhortación a seguir la operación de la construcción, 7:11. eh, También sopesar los caminos y poner manos a la obra. El 9 al 11 es la visitación de Dios, ¿no? Que Dios habla acerca de eso. Y luego viene el segundo mensaje, capítulo 2 versículo 1 al 9, ¿no? Consolación por los desesperados, la gloria del templo nuevo, la presencia de Jehová con los constructores, versículo 1 al 5, y la gloria futura del templo, 6 al 9. Ya estamos en capítulo 2. El tercer mensaje es la terminación del templo como garantía de la bendición de la naturaleza, versículo 10 al 19 del capítulo 2, 2:10 al 19. Entonces, el campo le iba a dar los frutos necesarios, ¿no? Aquí está, la inmundicia del pueblo, un resultado de su propia conducta, y dentro de eso se ve el castigo como resultado del pecado, ¿no? En las preguntas, ¿no? Dos preguntas que hay aquí, del versículo 10 al 13, ¿no? Dice, ¿la carne queda santificada? Dice, es una pregunta. La otra pregunta, ¿este hecho las hace impuras? ¿No? Creo que es al cambio dos. Hay tres, sí, estas son las preguntas que he visto acá, por lo menos, ¿no? De repente falta una, ¿no? Vamos a leer acá. El día 24 del mes noveno del año segundo de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregúntales ahora a los sacerdotes en cuanto a la ley. Diles, si alguien lleva carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella toca pan, comida, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿la carne queda santificada? Y los sacerdotes respondieron, por supuesto que no. Entonces les dijo a Ageo, si alguien que esté impuro por haber tocado un cadáver toca alguna de estas cosas, este ha hecho las, este hecho las hace impuras. Y los sacerdotes respondieron, por supuesto que sí. Entonces Ageo dijo, así es como se porta este pueblo delante de mí. Así también son todas las obras de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es impuro. Tremendo, ¿no? Le dice, miren, están haciendo sus prácticas, pero lo que me entregan no es puro, ¿no? No es puro, no es adecuado, no está conforme a mi propósito, ¿no? Esas son las dos preguntas que aparecen aquí. Si son dos preguntas, está bien. Yo me había equivocado en tres. Son dos preguntas, ¿no? Ahí está. Las dos preguntas que aparecen aquí, ¿no? Uno, entonces, la segunda es la que responde acá, ¿no? Mi pueblo se porta así delante de mí, ¿no? Las obras de sus manos es impura, es, ¿no? Por las cosas que hacen, entonces hay inmundicia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de la inmundicia? Versículo 14, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la forma en que se comporta el pueblo delante de Dios hacía que la inmundicia se manifestara, ¿no? Eso quiere decir que se habían alejado de Dios, o sea, eran indiferentes a Dios. Al no tener templo, entonces no se dedicaban a Dios, ¿no? O sea, tenían un objeto que tocar, bueno, por una manera era una tarea pedagógica de parte de Dios poner un templo, ¿no? Pero la idea de Dios no era tener un templo para que ahí lo adoren, ¿ya? Ese objeto finalmente iba a desaparecer y la verdadera adoración iba a ser en espíritu, ¿no? Que eso es lo que Jesús plantea después, ¿no? Que vendrá el tiempo que ya no se necesitará ni Jerusalén, ni ningún otro templo, ni ningún lugar, sino solamente en espíritu y en verdad, ¿no?
pero hacia eso iba el asunto. Entonces, eh, no tenían templo, pero tampoco adoraban a Dios en ninguna manera, no habían aprendido ese formato porque dependían de un templo, dependían de un lugar y dependían del arca, porque en el templo estaba el arca de Dios, que significaba la presencia de Dios. No es entonces el templo la presencia de Dios en sí misma, sino lo que contiene el templo, que era qué cosa, el arca. Y el arca sí simbolizaba la presencia de Dios, ¿ya? El arca simbolizaba, no el templo básicamente, sino el arca. Por eso que cuando Pablo dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo, y le dice a la iglesia de Corinto, no lo dice a individuos, lo dice a la iglesia, vosotros sois templo del Espíritu Santo. En el original, la palabra que aparece ahí es la palabra naos. No es eh, hiereos, que es la palabra templo, ¿no? No, está hablando de el naos. Naos es la parte más importante del templo. Es el lugar santísimo. ¿Ya? Ustedes son el santísimo, le estoy diciendo. Ustedes son el lugar de la presencia de Dios, ¿no? Y entonces no es el templo por tener el templo, que es lo que Ageo estaba predicando. No estaba predicando eso. Estaba predicando el hecho de que al tener templo, entonces se activaba también las ceremonias, ¿no? Del sacrificio y la dedicación a Dios. Y también se podía poner el arca, porque el arca era el símbolo de la presencia de Dios. ¿Ve? Activar eso era importante, ¿no? Entonces, una enseñanza ahí no es tanto el objeto, porque si fuera así, entonces Israel estaba cayendo en idolatría, ¿no? El tener templo y tener el arca, entonces son dos objetos a los que en algún momento hasta sí se llegó a idolatrar y a perderle sentido, pero Dios se manifestaba en el arca, en el templo, porque Él era el que quería hacerlo y usaba esos medios para manifestar su presencia, nada más, ¿no? Que el pueblo de repente lo tergiversara en algún momento o no lo supiera reconocer es otra cosa. En el camino eso se va perdiendo y es posible que también entre nosotros se pierda el sentido, ¿no? Por eso que en alguna manera no estoy de acuerdo cuando se dice que estamos reunidos en la casa del Señor, estamos juntos acá porque la presencia de Dios se manifiesta aquí, ¿no? Sí, la presencia de Dios se manifiesta cuando la comunidad de fe se reúne, pero no necesariamente por, por estar reunidos, sino por la condición en que estamos delante de Dios, ¿no? ¿En qué condiciones nos presentamos delante de Dios? Ese es el camino, ¿no? Y, y de hecho, eso le da la bala o le da la disconformidad, es decir, o Dios está eh, aceptando esa alabanza o la rechaza, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra relación con Dios, cómo estamos delante de Dios, ¿no? Bueno, entonces, la indiferencia ha producido calamidad y el fervor restaurará la prosperidad. Versículo 15 al 19, ¿no? Y hablamos de prosperidad no desde la abundancia, como ahora la prosperidad es que el pueblo entonces pueda recibir de la bendición de Dios, ¿ya? Y uno puede ser próspero a pesar de que vivamos en limitación, ¿no? ¿No? Porque la prosperidad no es cantidad, es reconocer que todo proviene de parte de Dios y Él es el que provee, Él es el que provee, es el que da, ¿correcto? Pero también hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Somos diferentes a Dios
o somos indiferentes a las cosas de Dios, ¿no? ¿Cuál es nuestra caminar en ese caso, ¿no? Bueno, entonces ese es el tercer mensaje. El cuarto mensaje es la renovación de la promesa de salvación y la exaltación de Zorobabel, ¿no? Capítulo 2, 20 a 23, ¿no? Y lo primero encontramos sí la derrota a las naciones, ¿no? La derrota de las naciones. Y por otro lado, la esperanza mesiánica que está preservada en Zorobabel, ¿no? Bueno, ahí va terminando este libro, dice acá. El día 24 del mismo mes, a la palabra del Señor vino a Geo, ¿ya? Y creo que, ¿cuál era el mes que estamos? Ya era el mes noveno, ¿no es cierto? ¿No? El mes noveno, ¿no? Día 24 y este día 24 está esta palabra también, ¿no? Dice, habla con Zorobabel, que es el gobernador de Judá, y dile, yo voy a hacer que tiemblen los cielos y la tierra. Voy a trastornar el trono de los reinos y destruir la fuerza de los reinos de las naciones. Voy a trastornar sus carros de guerra y sus tripulantes y rodarán por tierra los caballos y sus jinetes, cada uno de ellos a manos de la espada de su compañero. Cuando llegue ese día, yo te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, y haré de ti mi anillo de sellar, porque tú eres mi siervo, yo te he escogido. Y el anillo de sello, hablaba de autoridad, ¿no? El que tenía el anillo podía dar los decretos y las normas y las leyes, ¿no? Generalmente era el rey o el escriba, ¿no? Así que aquí le está dando un poder y una autoridad sobre Babel única, ¿no? De decretar. Eso que algunos dicen ahora hay que decretar, hay que profetizar, esas cosas que se dicen ahora, pero que no tienen sentido. No, acá sí Dios le está diciendo a Zorobabel, dice, ya, yo te he puesto ahí y tú eres el anillo de sellar, ¿ya? El anillo para que, es decir, te doy autoridad a ti, ¿ya? Para que des palabra, ¿no? Entonces, esa exaltación a Zorobabel, que implica también la promesa de salvación, ¿no? Para Israel, ¿no? La derrota de las naciones, Dios va a derrotar a sus enemigos, ¿no? Y los derrotó también de paso, esto ocurrió, ¿no? Y, pero también al final se manifestará el obrar de Dios eh, que será completo para con la restauración de Israel, ¿no? Así que con eso estamos terminando esta parte de Ageo, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta por aquí. La próxima semana, Jonás. Y luego tenemos también a Zacarías. Nos queda Zacarías y Malaquías. Ya estamos llegando casi al tiempo. ¿Mm? Tenemos ya Pastor, 9 entonces, profetas. pastor, Faltan 3. Sí, pastor, entonces definitivamente eso de la casa de Dios o la expresión bienvenidos a la casa de Dios no la deberíamos decir. No, no nos deberíamos expresar de esa manera, ¿verdad? no deberíamos hacerlo, claro, porque no es bíblico de paso, ¿no? O sea, la Biblia no te dice que hay una casa de Dios. La única casa que Dios que existió en el mundo y en un lugar fue Jerusalén. Y David lo hizo. Fue destruido eso. Bueno, David se propuso eso. Fue Salomón que lo construyó. Y ese templo fue destruido en la época de Babilonia, ¿no? Cuando los babilonios entran a Jerusalén, destruyen todo. Al volver se restaura este templo, que de paso eh, está en otro libro, creo que está en Crónicas, cuando habla acerca de esta construcción de este templo y la destrucción y el nuevo templo. Y lloran todos por ver que ese templo no tenía nada de la gloria del anterior, ¿no? ¿Ya? Ujú. ¿Cómo sería el templo de Salomón? No, no sabemos. ¿Ya?
Pero luego tuvieron este templo que Herodes lo reconstruye, lo cambia todo, lo hace majestuoso, lo hace hermoso que Israel vivía pues orgulloso de ese templo, ¿no? Que también ya fue destruido después. Pero nosotros tenemos esa imagen de ese templo como el templo de Dios, como el más hermoso de todos, ¿no? Pero bueno, el de la construcción que tenía de Salomón, de repente no sé cómo sería, pero eh, sería algo parecido a esto, mira, algo Ahí en el así, versículo 18 lo dice, pastor, ¿no? ¿no? Ahí está. ¿Ven eso? Bien, Tiene su maqueta, pastor, ahí tiene ahí ya. esa es mi maqueta del templo, ¿no? Ya. Y otra consulta sobre el tema del versículo 7, 2, 7, que dice, haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa será mayor que de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esta expresión de esta segunda casa será mayor que la primera y dice que llenaré de gloria esta casa. Bueno, vendrá el deseado, dice, no, obviamente nosotros consideramos de que es Jesús, pero debe ser en base a esto que los israelitas ahorita están esperando esa reconstrucción, pero en este caso está hablando de la segunda casa, Ujú. y al parecer esa segunda casa que terminaron siendo construida también fue destruida, ¿verdad? Y que ahora por tercera vez están esperando que se construya. Eh, esta es la promesa, en realidad, que de repente los israelitas están esperando que sea literal. Bueno, para algunos eso es literal, pero la Biblia no habla de ningún tercer templo. No, no habla de eso. ¿No? Eh, a ver, ¿O en qué momento se llena de gloria la casa? Es en la persona de Jesucristo. sí, sí, así es. Tú has leído la versión de 60, ¿no? Ah, la 95 de la Reina Valera, 95. La 95, ya. Porque yo tengo Ajá. otra acá la contemporánea. Y vamos a ver qué cosa nos dice por acá la otra. Y a Geo. Ujú. Ya, eso, ¿qué versículo leí? ¿Qué Ya, versículo es? ya sé, ya, ese, lo que has leído es la otra, es la parte del capítulo 2 el versículo 5 creo, ¿no? Ya, mi espíritu estará con Versículo vosotros por 7, tanto 8. que así dice el Ajá. Señor, el versículo 6. Haré temblar los cielos de la tierra, el mar de la tierra, porque eso está igualito al final también, ¿no? Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Bueno, esa parte no lo habíamos leído, pero que es parte de esto que está aquí al comienzo, ¿no? Que es este capítulo 2 aquí al final acá, ¿no? La presencia de Jehová y la gloria futura del templo, ¿no? ¿No? Pero esta gloria dice de esta manera, ¿no? Llenaré de gloria esta casa, ¿ya? Al tiempo milenial, Y al pastor. final dice, la gloria de esta casa será mayor que la primera o que al principio, y haré que este lugar haya paz. Eh, no está hablando porque el templo sería majestuoso, sino que es que la gloria de Dios sería manifestada en mayor grado
que la primera, ¿no? De esa manera lo estoy diciendo, ¿ya? Entonces, eso creo que es el camino de lo que dice aquí la palabra, es la manifestación gloriosa de Dios en su templo, ¿no? Es decir, como presencia de Dios, ¿no? En su pueblo. De eso está hablando. No de una casa majestuosa que glorifica a Dios, ¿no? Que esa es la idea que tenemos de paso cuando construimos nuestros templos, es decir, lo estamos haciendo que sea lo mejor posible porque es para el Señor. Ya, bueno, está bien ese aspecto, pero la gloria de Dios no se manifiesta en porque es lo más bonito que hagamos de algo, sino porque eso dedicado a Dios puede manifestar la gloria de Dios, ¿no? Esa es la idea que está planteándose aquí con respecto al templo, ¿no? Eso está en el segundo mensaje, ¿no? ¿Ya? Sí, La pastor. consolación para los esperados y la gloria del nuevo templo. Está hablando de ese templo. Algunos dicen, no, no es el templo este de Zorobabel, pero de eso está hablando, ¿no? Que la manifestación gloriosa de Dios va a ser mucho mayor que al comienzo, dice, ¿no? ¿Ya? Aunque Claro. los jerosolomitanos, que esa es la palabra para Jerusalén, ¿no? Este, para el ciudadano de Jerusalén, para el habitante de Jerusalén se le dice jerosolomitano, ¿no? Jerosolomitano. Entonces, estaba triste porque pensaba que la gloria del templo era mayor, porque era mucho más majestuoso. Posiblemente el templo sea majestuoso, el de Salomón. Y este no era tan majestuoso. Pero aún así dice Dios que la gloria de él se va a manifestar mucho más que en el templo de Salomón, ¿no? Y ahí está hablando de la provisión del deseado de las naciones, ¿no? O sea, el Mesías, pues. Está hablando de la época del Mesías, Ujú. ¿ya? Y ahí viene el conflicto. Ah, entonces, siendo el Mesías, entonces tiene que haber un templo para manifestarse. No necesariamente. No es lo físico el templo. Jesús ya mencionó eso, que el templo es espiritual, ¿ya? Entonces, la gloria posterior es mayor en su pueblo. Pastor, ¿Por qué? entonces, ahí se debe referir cuando Jesús dice, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose Exactamente. a él mismo. Claro, claro, a él mismo. Que también Ya, glorifica ese aspecto también, ¿no? La gloria del templo es Jesús, pues, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces creo que hay que entender esos aspectos para no caer en esa idea de que, entonces necesariamente va a haber un templo o un tercer templo, que no es tan real. Hay conflictos en Israel hoy y no se puede construir un templo ni siquiera en esa explanada, y si quieren construirlo tendría que hacerlo en otro lugar que no correspondería tampoco históricamente, ¿no? ¿Y un tercer templo para qué? ¿Para qué sería? ¿Para que vuelvan los sacrificios de nuevo? ¿No? No tiene sentido un tercer templo, ¿ya? Porque ya fue abolido los sacrificios, ¿no? Entonces volver a eso o promocionar una cosa así es negar la obra de Jesucristo, ¿no? Yo no soy partidario de un tercer templo, ¿no? En todo caso, ya hubo un tercer templo, como mencioné una vez, es el templo de Herodes, porque el templo de Herodes, ¿no? Que se construyó sobre las bases de este templo de Zorobabel, lo hizo imponente, sí, lo hizo imponente y yo creo que eh, fue tan imponente y mucho más grande como edificación, fue mejor inclusive que el de Salomón, aunque los de la época de Salomón dicen no, que el templo de Salomón era mucho más glorioso. No, este templo de Herodes era bien grande, inmenso, mucho más grande que el templo de Zorobabel y mucho más grande que el templo de Salomón, ¿no? ¿No? Era notorio en toda la ciudad eso, ¿no? Pero bueno, ahí va. Vamos terminando entonces, hermano. Ya creo que ya estamos en el tiempo. Ujú. Ya nos hemos corrido, creo, un espacio. Y aquí hay 3 horas y 4 minutos ya de tiempo. Quiere decir que se grabó
toda la clase. Wow, esta clase va a tener roncha, tienen muchas cosas que decirnos, pero yo creo que es bueno, ¿no? Hay que tomar y Gracias. edificar con edificación, con madurez, tomar las cosas y estamos para mejorar, hermanos, ¿no? Entonces espero que sea así. Esta clase la hemos querido hacer en esa línea y siguiendo solamente lo que el texto nos menciona, ¿no? Y ahora nos tocó Ageo y el templo de Dios, ¿no? Bueno, construyamos entonces el templo de Dios en nuestras vidas y como iglesia seamos mejores cada día. Amén. Que la gloria de Dios se manifieste en nosotros como iglesia. Gracias, hermanos. Dios le bendiga. Bien, pastor. No se olviden entregar sus trabajos, ¿no? Solamente algunos están enviándomelo, ¿ya? Cristian, Roger lo ha mandado. Por ahí está también Asti, que no, digo, Adi me ha mandado. Los demás, por favor, hagan su trabajito, ¿ya? Ya, pastor. De esas 4 lecturas, ya vamos hacia la 7ª clase la próxima semana y ya nos queda poco tiempo, 2 clases nada más. Esperamos que el Señor nos bendiga en esta parte, al final poder tener un buen tiempo de haber hablado acerca de los profetas menores y que quede bien, ¿no? Para nuestras vidas. Y lo usemos también, ¿no? Para la enseñanza. Dios les bendiga, hermanos. Ya, pastor. Bendiciones. Ya, Bendiciones. Cuídense. bendiciones. Nos vemos. Bendiciones, buenas noches, hermanos. Noche, Dios le bendiga, pastor. Noche. Bendiciones, hermanos. Dios le bendiga a Bendiciones, todos. pastor, bendiciones, hermanos. Cuídense. Hasta pronto.